Ciudadanos y ciudadanas de la Radio Conquistador, muy buenas tardes. Aquí nos encontramos, miércoles 29 de septiembre, nuestra bárbara gran conductora con sus legítimas vacaciones, así que apechugamos con el diputado Chalper y quien les habla. Muy buenas tardes a todos. Y evidentemente hay tantas cosas que preguntar, pero vamos por partes. Más que pero preguntar, pero pregunta menos y comentemos más. Si no, sí, comentemos más. A ver, comentemos, una de las cosas aprobadas ayer en el Parlamento, que hoy día yo pensaba, y quiero compartir contigo, Diego, cuando uno dice Chile cambió, parece ser una frase así al voleo, pero cosas como las que ocurrieron ayer en el tema de la aprobación en la Cámara del aborto libre, para los que somos más viejos y que vimos y vivimos la discusión, por ejemplo, de la ley de divorcio, 10 años, de la ley de filiación, que decía que no había hijos legítimos y otros ilegítimos, varios años, del acuerdo de unión civil, que costó, ¿para qué decir los del aborto terapéutico en 3 causales? También costó harto. Bueno, y hoy día tenemos, por lo menos en la Cámara de Diputados, aprobada en general, la ley de aborto libre que establece que se despenaliza hasta el aborto hasta las 14 semanas de gestación. Entonces, más allá de la opinión en sí mismo, lo que quiero transmitirle a auditores es cómo el país en estas materias y también en otras cambia. Esto era impensable hace 5, 7, 8 años atrás. Impensable. Aún más, yo recuerdo cuando estábamos en el gobierno la ley de divorcio. Además había una posición, esto lo digo como descripción a Diego, no como una crítica, no, está bien, a una democracia cristiana que era mucho más cerrada en estos temas. Por ejemplo, bajo la conducción de la Soledad Alvear o de Adolfo Saldívar, por ejemplo. Pero bueno, eso quería comentarte como primer dato del día. No, pero yo creo que es un temazo. Yo la verdad que hay que reconocer que, a ver, yo creo que vivimos en un mundo en donde de alguna manera el pandero lo lleva lo que hemos llamado las víctimas, ¿no? Y en ese sentido se sostiene, y ahí tendremos que conversar, que las mujeres serían una de las víctimas del mundo actual o de lo que fue el antiguo mundo, y por lo tanto, obviamente, eso implicaría una serie de reivindicaciones. Y una de esas reivindicaciones sería el aborto. A ver, yo al respecto varias cosas. La primera es que evidentemente las mujeres han estado postergadas en muchas dimensiones de la vida y en eso tenemos mucho que hacer. Pero que de ahí saltemos a que, como consecuencia de eso, por decirlo así, legitimemos el que una mujer pueda decidir terminar con la vida de otro ser humano independiente, yo ahí es donde digo, yo creo que nos estamos yendo por el camino equivocado, porque al final, ¿cuál es la postergación principal de la mujer? El no tener las mismas oportunidades, el no poder conciliar la familia y el trabajo, el no tener los mismos estándares en materia de salud, en fin, pero que de ahí saltemos al aborto, y a mí siempre me ha sorprendido mucho que el feminismo más radical ponga el aborto como una bandera central del petitorio, y no así, por ejemplo, las malas condiciones laborales de las mujeres pobres, o yo un tema que he estado tocando las últimas semanas, Pancho, que es la desventaja que existe en el sistema de salud respecto de cuestiones que son propias de las mujeres, como por ejemplo la menstruación, o sea, peleas que son más sociales, más territoriales, y creer que lo central... Entonces, es un tema que para mí o sea, el auge del feminismo evidentemente ha tenido mucho que ver con este tema del aborto. Y lo segundo es que Chile era una especie de oasis en el mundo en esta materia. Sí, Porque en el resto del mundo esto ya había avanzado. Yo la verdad que, para serte franco, tengo una convicción muy nítida en esto. Creo que la ciencia ya zanjó que ahí lo que hay es un ser humano, desde la concepción, porque ahí se produce una unidad genética, y a partir de ahí el estatuto de persona humana lo tiene usted desde que es ser humano. Eso es lo distintivo. Entonces, en el fondo usted es persona desde la concepción y por lo tanto tiene ciertos derechos que son propios del solo hecho de ser persona. Entonces, pero mira, más allá que yo creo, no tengo idea cómo pensáis tú en esto, pero
pero sí es sorprendente lo rápido que se tramitó. Creo que en eso yo soy bastante crítico de nuestra incapacidad de generar agendas desde el gobierno que permitan compensar estos impulsos que vienen de los sectores más radicales de la izquierda. Y bueno, hay mucha pega por hacer porque yo todavía creo que el examen en general es distinto al examen en particular. Yo voy a introducir una serie de indicaciones y en una de esas, Pancho, esto se cae en particular. Así que ahí estaremos trabajando. Pero a ver, sigamos sobre, porque este es muy, es un temazo este, que tiene tantas consideraciones. Porque el hecho objetivo es que hoy día hay muchas mujeres que abortan. Ese es el hecho. De hecho, leía la aplicación del aborto terapéutico en 3 causales. El informe del Ministerio de Salud a la fecha es que más de 2.000 mujeres en alguna de las 3 causales han aplicado la legislación. El problema es cómo enfrentamos la otra parte del aborto, el aborto clandestino, que tiene además una enorme desigualdad, porque mientras más recursos, más protección a esa decisión, y mientras menos recursos, menos protección para la madre, que incluso arriesga su vida si la cosa se hace en forma de barbarie. Entonces el problema es desde la política. ¿Cómo enfrentamos ese hecho? Algo que existe y que es clandestino. Y que es clandestino porque le lleva una pena de cárcel. ¿Cómo enfrentar ese hecho, el hecho real, el hecho objetivo, el hecho concreto? Mira, primero, no hay ninguna mujer presa en Chile por aborto. ¿Tú no No, sabes? ninguna. Eso Sí. es re importante que los auditores lo sepan porque está este mito ya. Después, yo esto sé que me lo vas a entender. En los sectores rurales y en los sectores urbanos pobres, la verdad es que el problema es mucho más previo. La presencia de ginecólogos y de matrona o de cualquier especialista de la salud sexual o de la salud en materia de reproducción es una cosa marginalísima. Entonces, Sí. muchas veces el problema que tenemos es que se pretende decir que hay, por decirlo así, aborto clandestino, cuando lo que hay es, por ejemplo, un aborto terapéutico no detectado oportunamente, o hay eventos. En el fondo, la verdad de las cosas es que la pregunta es otra. La pregunta es, ¿tiene que contemplar la legislación que una mujer pueda decidir terminar con la vida del feto hasta las 14 semanas? Yo personalmente creo que el hecho de las 3 causales ya te contempla la inmensa mayoría de los casos. Entiendo que hay algunos casos en que algunas niñas, probablemente en un embarazo no planificado o no esperado, estén en una disyuntiva compleja, pero ahí también yo tengo un caso que me encantaría que los auditores lo conocieran muy de cerca, que es el de la Fundación Chile Unido, que se dedica precisamente a apoyar a aquellas mujeres que tienen un embarazo no planificado, dejemos fuera los casos de las 3 causales, y la verdad es que la estadística de ella es bien sorprendente, porque 9 de cada 10 mujeres sacan adelante su embarazo y uno creería que las dan en adopción. No, para que sepa, la inmensa mayoría se queda con los hijos, o sea, no solamente los sacan adelante contra la adversidad, sino que además se quedan con los hijos. Y hay otro informe bien interesante que hizo la Fundación Idea País, que yo la conozco de cerca, y que llegó a la conclusión que 8 de cada 10 mujeres que abortan lo hacen por falta de apoyo, no por una convicción. No. Entonces la pregunta es, ¿dónde debiese estar puesto el énfasis? ¿Estar puesto en legitimar el aborto, entendiendo el costo que eso significa por lo pronto la vida humana, o en generar una red de apoyo a las mujeres en maternidad vulnerable? Entonces esas son las preguntas que yo creo que hay que hacer, Pancho. Sí, no, sí, yo te entiendo, pero te hago una última referencia a este tema, que tiene que ver con otra dimensión. Porque son los cuestionamientos que me hago yo mismo. No, está bien. ¿Por qué yo, hombre, tengo que imponerle a una mujer el tema del embarazo deseado o no deseado? Pucha, por una cuestión muy simple, pues, Pancho, porque hasta aquí, quizás esto puede cambiar, pero hasta aquí la concepción requiere de la intervención, es un acto de corresponsabilidad. O sea, fíjate que hay una cosa loca, los seres humanos somos sociales porque no nos concebimos sino por un acto societario. No me haga ser más explícito, ¿no? Sí, claro. Entonces,
es inevitable que el nacimiento de cualquier persona surja de una corresponsabilidad. Entonces, pretender decir que esto solamente es un tema de mujeres, no es así. Ahora, eso significa obviamente, y aquí me paso, por ejemplo, el tema del derecho a alimento, que muchos hombres no se hacen corresponsables de esto, 8 de cada 10 por lo pronto, y eso obviamente distorsiona la conversación, pero en esta eterna pelea con las feministas más radicales que dicen que porque yo me meto en un tema que es de mujer, es porque esto no es un tema de mujer. Cuando un empleador no contrata mujeres embarazadas porque las considera un costo del mercado, eso es una mala concepción de la corresponsabilidad hombre-mujer. Cuando, por ejemplo, una empresa no tiene salas de lactancia, no tiene lugares donde mudar a los hijos, o no genera condiciones para que padres y madres se hagan cargo de los hijos, no entiende el nacimiento y el embarazo como algo de corresponsabilidad. Entonces, por lo menos el rollo que a mí me mueve, y mira, te voy a dar un ejemplo para no alargar mi latear, pero en Alemania la Constitución consagra una obligación de la sociedad respecto de las madres. Es una Ya, cosa loca porque es la única parte en donde la Constitución alemana habla de la sociedad y no del Estado. ya, Porque en el fondo, lo que le llaman el Mutterschaft, o sea, la maternidad, es una obligación que le cae no solamente al Estado, sino que también a los empleadores, a las organizaciones no gubernamentales. Entonces, se entiende que la maternidad, como proyección de las futuras generaciones, es una responsabilidad colectiva de todos. Y ese tipo de rollo a mí me parecen súper interesantes. O sí, sea, esos son los rollos que yo al menos creo, y ahí por eso me pasa que no puede ser un tema de hombres o de mujeres. Esto es un tema de todo, es un tema social. sí. Pero bueno. No, bueno, pero este es un debate. Yo también he conversado tanto con las feministas, no he conversado, te quiero decir, de las cosas que más me ha llamado la atención, con mi familia, las mujeres de mi familia. Mm. Y cuando se discutía el aborto terapéutico, yo tenía una cierta distancia con el de la violación. Fueron enfáticas, enfáticas. Mm. Entonces hay un temazo ahí, un temazo. Pero yo tengo mis dudas, fíjate, hasta el día de hoy. Yo si tuviera poder, haría lo que está pasando, o sea, que la democracia determine, ¿estamos? A través del voto y el parlamento. Pero yo tengo enormes dudas sobre el aborto libre, yo personalmente. Y para que te cuento, como me sacan la cresta en mi partido por esto, y mis Mm. amigas mujeres. Pero de verdad tengo, no, tengo confusión, si tú quieres, confusión. Precisamente por el carácter del feto. Mm. Porque a mí me contraargumentan que las 14 semanas tienen un sentido científico, digamos. Pero cuando yo he visto a mis nietos de menos de 3 meses y los veo, hoy día se puede ver al cabro chico entre la guata. ¿Ya? Me duele la guata simultáneamente pensar de que se puede determinar ese ser que está ahí. ¿Ya? Y me van a contestar de que no es ser humano, pero bueno, tengo mis dudas, ¿qué queréis que te diga? Pero bueno, lo interesante es que por fin estamos debatiendo todos los temas en Chile y no hay tema así como censurable. Además, la otra comparación, ciudadano auditor, cuando esto se discutió en Argentina, la gente estaba en la calle. ¿Te acuerdas, Diego? Sí, era una revolución social. Concentraciones pero multitudinarias con pañuelos celestes o verdes. Mm. En Chile se votó ayer y hasta ahora yo no he visto ninguna concentración, ni celeste ni verde. Ese otro dato interesante, ¿eh? Mm. Es un Una tema. cosa, una cosa como quien dice ya aprobamos el cuarto retiro. ¿Ya? Pero bueno, lo otro que quiero que comentemos es que todo el tema de los 2 tercios se acabó hoy día. Sí, po. Porque la convención aprobó por una mayoría sólida, Mm. 93 contra 50, una cosa así, que se va a respetar, por así decirlo, la reforma constitucional y el acuerdo político del 15 de noviembre, en el sentido que las normas constitucionales, cada una de ellas, tiene que ser aprobada al menos por 2 tercios. Y en ese sentido, todo el fantasma de preocupación, bueno, hoy día se terminó. Con Ahora, un, con un matiz, a ver, con un matiz como te gustaban a ti cuando eras ministro, los matices. así, Claro. Oye, el tema está en que junto con los 2 tercios se aprobaron los famosos plebiscitos dirimentes. sí, Ya.
cuando algo obtenga, si mal no recuerdo, las 3/5 partes, entonces podría ser objeto de un plebiscito dirimente. Eso primero es total y absolutamente inconstitucional, se escapa del espíritu del acuerdo y además se escapa de la legislación constitucional. Yo he hablado con varios constituyentes, algunos de centro izquierda, y me dicen que en realidad ellos son conscientes que esto tiene que ser refrendado por el Parlamento. Claro. Ese es su planteamiento. Entonces quieren tirarnos la papa caliente a nosotros. A ver, si aquí no se trata de que uno no quiera hacer plebiscitos dirimentos, que no quiera escuchar a la ciudadanía, pero aquí hay un marco, pues, ¿eh? Un marco por el cual votó ni más ni menos que el 80% de los chilenos y chilenas. Entonces ahora que no le... Mira, si el Partido Comunista tiene una cosa espectacular, no firmó el acuerdo, lo desahució, no lo votó, Sí. y después quiere imponer la música. Entonces es una cuestión de loco. Entonces yo le pediría a los amigos comunistas que sean buenos perdedores. Aquí hay un marco, una institucionalidad que los chilenos tuvieron a la vista al momento de votar. Entonces obviamente aquí no se trata de que le guste a Chalper, a Vidal o a quien sea, sino que cuando usted aprueba algo a través de un mecanismo democrático, obviamente eso es muy vinculante para todos. ¿Ah? Y ahí vamos a tener una difusión. Yo espero que en el Congreso Gabriel Boric ejerza digamos, el liderazgo que ayer no le vimos y que nos permita demostrar que acá el pacto tenía algún sentido, ¿te fijas? Porque la pregunta es, ¿hubiéramos suscrito el pacto con plebiscitos dirimentes? Pregunta uno. Pregunta dos, No. con los plebiscitos dirimentes arriba de la mesa, ¿habría obtenido un 80% del apruebo? No lo vamos a saber nunca. No. Pero las cosas se van consumando, pues, Pancho. Sí. Pero mira, yo creo que además en el debate de estas últimas semanas o meses sobre los 2/3, se desconocía un hecho político esencial. Para firmar el 15 de noviembre, la derecha, no me cabe la menor duda, que su condición única era los 2/3. Pero sobre la base que la derecha sacaba 1/3 más 1. Como eso no ocurrió, el derecho a veto no lo tiene nadie. Claro. Y si nadie tiene el derecho a veto, ni siquiera el que lo colocó como condición, me refiero a la derecha que firmó, bueno, la ciudadanía dijo que no, nomás, pues. Claro. Si la derecha va a tener el tercio de veto o de muralla, requería 52 constituyentes y sacó 87. Entonces, viste que encuentro increíble que a 3 semanas, 4 semanas, hablando de algo que en su origen perdió todo sentido. En su origen. Porque ¿cómo no va a ser bueno que las normas sean aprobadas por 2/3? Es bueno. Ahora, a mí lo que me jodía era que, siguiendo la lógica de Jaime Guzmán con los supraquórum, bueno, habría 1/3 que determina los otros 2/3. Pero eso no existe, porque la derecha no sacó el tercio. Entonces, ha sido, te prometo, no puedo entender todo el debate sobre esto. Pero bueno, y vamos a nuestra base material, Cristiano, ¿no? ¿Viene la musiquita o no viene la musiquita? Ah. ¿Ah? Bueno, si mientras no venga la musiquita o este se quedó dormido, Ya. o sigamos. Oye, lo que sí, hay un dato interesante de la votación, porque votaron 56 constituyentes contra mantener los 2/3. Y mira las cosas, 56, Sí. ¿cuánto es? 1/3. Entonces, va a estar, a ver, Claro. yo me alegro mucho de los 2/3 por lo siguiente, Pancho. Porque eso nos va a obligar como país. Porque, no, porque va a pasar una cosa y yo te aseguro que va a ser así. En algunos temas, ese 2/3 va a estar configurado por un sector político con otro, en otro con otro. O sea, no creo que esto vaya a ser una pasada de máquina, unos 2/3 estables, sino que esto va a ir rotando dependiendo de los temas. Van a haber temas donde se van a conciliar más sectores de centro derecha y de centro izquierda. En otros temas la izquierda va a sentir más afinidad y por lo tanto probablemente la derecha va a quedar mirando para el techo. O sea, esta cuestión va a ser móvil, porque por ejemplo, a ver, hay temas en los cuales los sectores socialdemócratas se sienten bastante más cómodos con posturas como las de la centro derecha, temas económicos, temas de emprendimiento, temas que con la izquierda más dura. Entonces, yo encuentro bueno lo de los 2/3 porque nos va a obligar a una dinámica que a Chile le cuesta mucho, que es volver a ponernos de acuerdo y entender que los países no se construyen imponiendo una mirada unilateral. Así lo veo yo. Sí.
Pero mira, además, con esta votación que era sustantiva, las correlaciones de fuerza se modificaron. Porque en los 93 votos, yo sacaba la cuenta, obviamente que están los 37 de derecha, pero están los 17 del colectivo socialista, y están los 11 o 12 de independientes no neutrales, y están los 9 o 10 de lo que se llama el grupo de la prueba, que es la centroizquierda, o la unidad constituyente. Pero ahí me llego hasta como 70 nomás. Entonces, significa que una parte importante de los frentes amplistas votó por los 2 tercios. Si no, no me cuadra nomás. Y los 50 votos son los 6 convencionales comunistas, los que quedan de la lista del pueblo, los escaños reservados, y ahí llegaron los 50. Entonces, claramente, políticamente hablando, el bloque Apruebo Dignidad en esta materia sustantiva, o que le hicieron sustantiva, no está unido. Es probable que tengamos repercusiones en esto en las próximas horas o días, entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero bueno, Muy eso es buen interesante punto. Lo que está pasando. Muy bien. Ahora, muy bien. Oye, lo otro que quería comentar... Ahí te pusieron la musiquita. No, ahí llegó la musiquita. Escuchemos a la Bárbara entonces, Cristian. Montajes eléctricos en Santiago y regiones, prefiera la experiencia y seguridad que solo Vesuro le puede brindar. Implementan la mejor solución a sus requerimientos de alumbrado y fuerza, canalización para corrientes débiles y telecomunicaciones. En Vesuro son especialistas en mantenciones correctivas y preventivas para sus instalaciones eléctricas. Conózcalos en vesuro.cl. También les puede escribir en ventas@vesuro.cl. Veracruz, una tienda única donde encontrará en un solo lugar ropa, decoración y regalos originales. Sígalos en sus redes sociales, visite sus tiendas e ingrese a veracruz.cl. ¿Busca prendas, decoración o un regalo diferente? Les recomendamos veracruz.cl, la tienda más entretenida de Santiago. Recuerde, veracruz.cl. Para sus instalaciones y montajes eléctricos en Santiago y regiones, prefiera la experiencia y seguridad que solo Vesuro le puede brindar. Ya, volvimos, parece, ciudadanos auditores. La música se ve muy lejana, pero ahora quiero conversar con el diputado sobre todo lo que pasó ayer en el cuarto retiro. ¿Qué estará pensando el equipo político? ¿Qué estará pensando el presidente de la República? Tú estás muy cerca de ese sector. Y quiero darles un dato, ciudadano auditor. Fíjense que la ley de aborto, la derecha votó completa en contra, salvo una persona. Te quedaste pegado, por lo menos conmigo. ¿Cómo? Ahí no te escuché, te me quedaste pegado. Salvo una persona. Y ahí te quedaste pegado. El diputado Francisco Undurraga, que Sí. es vicepresidente de la Cámara y militante de Bópoli, es el único parlamentario que votó a favor del denominado aborto libre. Pero fíjense que ayer en el retiro en el cuarto retiro, un 25% exacto de la derecha en el Parlamento votó en contra del gobierno, del presidente, y lo más importante, votó en contra de su candidato presidencial. Y votó en contra de los pensionados, de la gente pobre que hoy día va a tener que pagar más por inflación. Si no es solamente, no lo haga solamente bueno, por lo sí, pero es que es un... Mira, todas las conversaciones sobre este tema que mantuvimos contigo era, ¿se alcanzará? ¿No se alcanzará? Ahora fue estrechísima porque el quórum era 93 y hubo 94 votos. Incluso algunos muy poquitos de la centro izquierda votaron en contra, como el diputado
se me olvida por Chillán y Pepe Out. Chilling también. Pero lo que quiero, sí, Chile se abstuvo, ¿ya? Ahora, en una ley de quórum abstenerse es como votar en contra, porque hay que llegar a la cifra. Así es. Pero lo que es impresionante, ciudadanos de todo, lo digo bien de adentro, ¿eh? Siendo yo opositor a este gobierno, ni candidata a proboste, pero lo digo en sentido más de sistema. En una elección presidencial, donde ya los candidatos están a 50 días del día, donde los candidatos en general se han mostrado a favor del cuarto retiro, salvo Sebastián Sichel, que fue el primero en decir que no. Agregó además que no iba a apoyar a los parlamentarios que votaran a favor en su campaña. En que la Catherine Martolés, cuando la primera que se pronunció, la diputada Paulina Núñez por Antofagasta y candidato a senador hoy día, dijo, hubo un encontrón entre ellas fuertísimo. Entonces, los bloques tienen un problema, los bloques políticos, y sigo con el ejemplo de la derecha, porque ya, 1, 2, 10, pero que un cuarto, el 25% de los parlamentarios de la derecha, que son la cuenta, ¿eh? Yo soy profe de historia, pero puedo sumar y restar. 18 diputados de un bloque de 72 es exactamente el 25% de las bancadas de derecha. Que se pasaron por el aro, ya finalmente el gobierno se está terminando, tiene como el 10% de adhesión, pero se pasaron por el aro al candidato. ¿Qué opinas tú, Diego? No, hay varias cosas. A ver, lo primero es que obviamente yo creo que está terminando un ciclo político, para serte franco, que de alguna manera parte en los años 90 con la concertación, continúa después con la alternancia en el poder, que generó un fin de la concertación y el surgimiento de la nueva mayoría, que es como la reivindicación de los autoflagelantes y el movimiento estudiantil. Después un segundo gobierno, el presidente Piñera, que es lo que estamos viviendo hoy día, que de alguna manera fue este ímpetu de la centro-derecha de buscar mayoría un poquito transando con sus idearios. O sea, estuvimos dispuestos a abrir las puertas, digamos, incluso a gente que no comparte los ideales de la centro-derecha y que vio aquí una oportunidad de encontrar un espacio, en fin, pero eso era parte de esta obsesión por ser mayoría a toda costa. Fíjate, entonces, yo creo que lo que estamos presenciando es el fin de un ciclo donde va a emerger una centro-derecha, y eso es lo que está tratando de torear Sebastián Sichel, con un proyecto político nítido. Porque parte de los triunfos de la izquierda chilena, que, a ver, digamos las cosas como son, cuando partió el tema de la Asamblea Constituyente y el voto AC, era una cosa que todos decíamos, Okay. ya, pues, habrán 1000 gallos que podrán en el voto AC, no sé qué, no fue un tema relevante. Y miren lo que terminamos. Pues. Entonces, una de las cosas que hay que reconocerle a la izquierda, ¿eh? Es su perseverancia, su trabajo de cuadros y su proyección. Y yo creo que en eso mi sector político tiene que hacerse una reflexión, porque tú no sacas nada con gobernar, Pancho, si en los hechos la agenda no la pones tú. Entonces, yo creo que ayer estamos viendo las últimas esquilas de eso. ¿Ah? Y yo creo que ha ido surgiendo un grupo, que además somos generacionalmente muy cercanos, que tiene ganas de entender que aquí hay que renovar la derecha, pero en dos sentidos. Uno, en este estilo de no tener identidad, de no hacer trabajo de cuadro, en fin. Y segundo, en otra identidad que es muy hostil a esto, que es esta identidad como del mantener todo como está a toda costa. ¿Ah? Entonces, yo creo que aquí va a emerger eso. Después, entonces, obviamente se sigue descolgando gente, pero date cuenta que la mayoría es gente que no tiene una quilla ideológica muy clara, ¿no? Sino que más bien navega de acuerdo a lo que va surgiendo. Después, en la centroizquierda, yo veo que tienen una tremenda dificultad. Yo entiendo que hay algunos senadores que ya han anunciado que no van a votar a favor, porque obviamente muchos de ellos no tienen el tema, además cómo se cruza con el tema electoral. Hay que reconocerle en esto una genialidad a Pamela Giles. Pamela Giles encontró un forado institucional para poder abusar de el desprestigio de las AFP, para hacer algo que ella sabe que es inconstitucional, pero sabe que es muy popular y que por lo tanto torea el sistema de una manera. No se me ocurre otro tema, porque
Sí, ponte tú que nosotros dijéramos, ya Pancho, hagamos una maldad juntos, vamos a duplicar la subvención escolar. Tú decís, pero eso es inconstitucional, Chalper, porque eso lo tiene que proponer el gobierno. No, pero no importa. Yo creo que nada tiene tanta popularidad como los retiros porque se entremezclan dos cosas. Uno, platita chin, y segundo, porque Sí. las AFP no las puede ver nadie, ¿te fijas? Entonces, ahí está el tema de... Entonces, la centroizquierda va a tener una tarea no fácil, porque la Yasna Proboste le tiraron la pelota de que tiene que cuadrar a los senadores. Yo veo que hay varios senadores que hoy ya no van a la reelección más matizada, más ponderada de su vida, que no están dispuestos a esto, así que vamos a ver qué sale de ahí. Y no se nos olvide una cosa, Pancho, y con esto perdona que me alargue, pero Gabriel Boric había comprometido que iba a sacar unas indicaciones adelante, y la verdad es que su coalición le dio la espalda. Gabriel Boric no fue capaz de imponer su tesis de indicaciones que moderaran el retiro, como por ejemplo por la vía de hacer impositivo, o sea, de aplicarle impuestos a los sectores de mayores ingresos. Entonces, yo creo que es un tema que a la única que deja bien parada es a la Pamela Giles, que yo le puse la candidata presidencial difunta, pero es a la única que saca saldo 100% positivo. Todas las otras coaliciones terminan bastante tensionadas. Y la mía, por supuesto, no es la excepción. Así que vamos a ver qué va a pasar después en el Senado. Claro, pero solamente para complementar información, dentro del cuadro general, yo era partidario de aprobar la indicación de Boric, incluso la de Matías Walker, el diputado demócrata cristiano, porque compensaban en parte lo que se genera con el cuarto retiro, dado que los tres anteriores, los más vulnerables no tienen un peso. 3,5 millones sacaron todo. Se calcula que con el cuarto retiro, 5 millones de personas van a quedar sin ni un peso en su cuenta. Y al revés, pues, los de mayores ingresos retiran hasta 4,5 millones, pero además no pagan impuestos. Entonces la indicación de Boric era completamente razonable. Y la indicación de Walker, aunque subía el techo, porque ciudadano, la indicación de Boric decía, ya, se retira por cuarta vez, pero el que gana, la persona que gana más de 2,5 millones de pesos, lo que retire lo tiene que declarar como impuesto. La indicación de Walker era aún más blanda, 3,600,000 mensual. Ninguna de las dos pasó, por razones más bien de procedimiento, no de fondo. Entonces lo que se viene ahora, y leía en la segunda de Santiago, es que la senadora Proboste, que está por el cuarto retiro, tiene un problema, que le puede pasar lo mismo que a tu candidato, que los senadores no pesquen a Proboste, mi candidata, así como los diputados de derecha no pescaron, un cuarto de ellos, a su candidato. Y eso te refleja además un tema sistémico, que lo hemos hablado hasta el cansancio, que tiene que ver con la autonomía de los parlamentarios con respecto a sus bloques, a sus líneas políticas, a sus líneas ideológicas, y en plena campaña presidencial no pescan ni al candidato presidencial. Yo creo que eso es una cosa rarísima, rarísima. Sobre todo si lo comparo con, como ayer hablábamos, con los sistemas políticos más consolidados europeos, en que lo que pasó ayer en la derecha y lo que puede pasar en el Senado es sencillamente incomprensible en Europa. Y el No, y no sistema solo está eso. hecho para que no ocurra, No, y te digo más, yo para creo que que no ocurra. o sea, te digo más, yo creo que eso sucede en un país parlamentario y se cae el gobierno. O sea, Claro, es lo que exactamente. voy a decir, un cuarto de la bancada de gobierno no respalda al gobierno, se cae el gobierno. O sea, no tengo dudas. Exacto. Pierde la mayoría. Exacto. Entonces, ojo, ciudadano auditor que nos escucha, en una de esas, para que el país esté más estabilizado, más ordenado, se pueda gobernar, un régimen semipresidencial a mí me seduce cada día más. Porque, pues, como no lo vamos a explicar de nuevo, pero como lo explicábamos ayer, eso permite que el que gobierne pueda gobernar. Porque mira el impacto que tiene para el ministro de la SECPRE, el ministro de Hacienda, el presidente de la República, los 4 presidentes de partidos de derecha, el candidato, y sencillamente un cuarto de sus diputados le digan no, no estamos de acuerdo con usted.
Y además yo creo que también para que le vaya bien a Chile, en los partidos y en los bloques tiene que haber más identidad ideológica, más identidad de contenido. Porque yo soy una minoría ínfima en mi partido y en la centroizquierda con respecto al cuarto retiro, pero yo reivindico las ideas por la ideología. Para la izquierda, su razón de ser es la justicia social, entre otras. Y el cuarto retiro, por los efectos que tiene en la justicia social, es lo más antiizquierdista que uno puede imaginar. Te reitero el número. El 20% más rico puede retirar hasta más de 7.000 millones de dólares sin pagar un puto peso de impuestos. Y el 20% más pobre puede a lo más retirar 400 millones de dólares. O sea, lo más regresivo desde el punto de vista objetivo. Y sin embargo, todos mis amigos votaron a favor. Todos mis compañeros de partido, todos los diputados, todos a favor. Entonces también hay un déficit de que los partidos son muy endebles ideológicamente. Y en eso yo creo que estamos todos iguales, ¿eh? En la derecha, en el centro y en la izquierda. Imagínate el voto a favor del aborto de 7 diputados demócratas cristianos. Imagínate Frei Montalva. Imagínate Elwin. Adolfo Saldívar. Impresionante, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Quizás todo esto sea para mejorar lo que tenemos que mejorar en Chile. Oye, lo otro que te quería que comentemos, bueno, no nos va a dar el tiempo, pero lo de los migrantes ya está transformándose en un temazo. ¿Eh? ¿Qué hacer, ciudadano auditor, entre dos valores? Chile, el asilo contra la opresión de todo tipo, porque al final la gente que está llegando no viene de los paraísos, pues viene a buscar una mejor vida, casi en el límite, ¿no? Mira, ayer me tocó en una luz roja, venía con la mané, una familia, padre, madre y 2 hijos chicos, 5 o 6 años, pidiendo plata para comer. Es venezolano. Esa gente no llegó a Chile en turismo. Llegó sencillamente porque no pueden vivir, ¿no? Entonces, el valor de recibirlos es un valor, pero se contrapone con que si ese valor no es regulado, empiezas a afectar a los connacionales, pues. Como lo que ocurrió con la marcha de Iquique, que el crespón negro es la agresión y la quema de los colchones y de los juguetes, que es una aberración. Pero yo creo que ahí necesitamos una muy... Dios mío, se quedó pegado el diputado. Se cayó el diputado. Ya, ponte la musiquita nomás. Quedan, queda 1 minuto de programa. Termine si quiere la idea y anunciamos a la Bárbara. Ya, Y terminamos el programa. ok. Bueno, dado que es solo en esto, por razones tecnológicas, quiero decirles a los auditores, finalizando el programa de hoy día, que sin mucha pasión
hay que ver lo que está pasando en Chile. ¿Cómo lo hacemos mejor al país? Que cada uno de nosotros viva mejor, más tranquilo. Hay avances, sin duda, pero también hay síntomas de preocupación. Así que por lo menos yo espero, y ojalá con ustedes, que teniendo una oportunidad increíble en la historia de Chile, como es una nueva constitución, que va a ser la ley de las leyes, se haga bien. Hoy día se ha dado un buen paso, porque cada norma, cada artículo de la Constitución va a requerir para su aprobación que más de 2/3 de los constituyentes estén de acuerdo. Y como nadie tiene derecho a veto en la actual convención, nadie puede atrincherarse en su posición, yo creo que van a salir mejores artículos que una cosa de la mitad más uno. Así que, ciudadanos auditores, nos vemos mañana, jueves 30, el último día de este gran mes de septiembre. Buenas tardes. Tratamiento de células madres, implante de pelo y cejas, mesoterapia capilar, de vitaminas, bioestimulación plaquetaria y más. Para conocer estos tratamientos, ingrese a vidaclinic.cl o agende su hora por WhatsApp al 569-4085-5194. Texpro, líderes en tratamientos de agua, presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería. Purifique el agua de su industria o su empresa junto a un gran equipo de profesionales y la tecnología necesaria para su proceso. Genera alianzas a largo plazo con Texpro, más que un producto, una solución. Los encuentra en texpro.cl, también los puede llamar al 22-384-9000. Lo queremos invitar a que conozca Chevron y su línea de lubricantes premium, que le entrega un óptimo rendimiento para todo tipo de motor, reduce emisiones y extiende los periodos de uso entre cambios de aceite. Conozca la línea de lubricantes premium de Chevron en Petrobras. Los dentistas de OPH están comprometidos con usted, recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH, la excelencia no cuesta más. Agende su hora en ophdental.cl. Los profesionales hacen la diferencia. Para sus instalaciones y montajes eléctricos en Santiago y regiones, prefiera la experiencia y seguridad que solo Vesuro le puede brindar. Implementan la mejor solución a sus requerimientos de alumbrado y fuerza, canalización